Y ahora presentamos Rema, la palabra de Dios revelada, un mensaje que puede transformar tu vida y la de los tuyos para siempre. Ok, estamos listos. Vamos entonces a ubicarnos en nuestras Biblias. Y quiero comenzar hoy leyendo un texto que se encuentra en el libro de los Proverbios, en el capítulo 11 y en el verso 25. Y quiero utilizar este pasaje como una introducción de lo que vamos a compartir hoy. Quiero hablar hoy de un tema que es muy necesario en nuestras vidas, que creo que Dios espera que se manifieste en cada uno de nosotros, y es la generosidad, el ser generosos. Y ya hemos colocado ese título a esta enseñanza para que después usted pueda ubicarlo con ese nombre. Y sed generosos. Dice la Escritura, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ese es un proverbio del rey Salomón que encontramos en el libro de los Proverbios. Y aunque es un texto relativamente corto, encierra una gran verdad, una verdad profunda y que ojalá pueda ser por la gracia de Dios revelada a nuestros corazones. Porque estamos viviendo en unos tiempos tan únicos porque hasta donde yo tengo memoria, con la edad que tengo, ya pasé los 60 años, jamás habíamos vivido una situación como la que nos ha tocado a los venezolanos y al mundo entero en estos últimos años. Pasamos por una pandemia, leíamos de pandemias que ocurrieron hace siglos, pero jamás por nuestra mente pasó que nosotros estuviéramos en una situación semejante, viendo cómo tantas personas cercanas eran afectadas y muchos de ellos murieron por causa de este virus, de esta enfermedad. Y eso trajo no solamente problemas de índole sanitario, de salud, sino que muchos problemas de todo índole. Problemas económicos que hasta ahora nos ha tocado fuerte y nos ha sido difícil salir de algunas situaciones de escasez y de necesidad. Sin embargo, cuando la Escritura nos habla acerca de ser generosos, no tiene que ver con que tengamos en abundancia o que demos de aquello que nos sobra. La generosidad no tiene que ver con cuánto de nosotros poseemos para poder compartir con los demás. Eso puede tener otra palabra, otra descripción. La generosidad tiene que ver no con lo que tenemos, tiene que ver con lo que somos. Y es por eso que este proverbio dice, el alma generosa va a ser prosperada. Y cuando habla del alma, habla de aquello que encierra tu personalidad. Usted debe saber que el ser humano es un ser tripartito. Consta de tres partes, según escribe Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 de su primera carta y en el versículo 23. Primera a los tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo escribió que el ser humano consta de espíritu, alma y cuerpo. Y añade y dice que ese es todo nuestro ser. Todo el ser de un individuo se compone de espíritu, alma y cuerpo. Esa es la tricotomía que dicen los teólogos que componen al ser humano. Y en ese orden en el que aparece allí en ese versículo, primero espíritu, luego alma y luego cuerpo.
Aunque hoy en día las personas le dan más importancia o primariamente le dan importancia al cuerpo, es lo último que aparece en esa lista. Porque el ser humano en esencia no es un cuerpo. El ser humano en esencia es un espíritu. Por eso dice la Escritura que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de él. Pero no se equivoque, porque cuando leemos el relato del Génesis, de la creación del hombre, y vemos que Dios formó del polvo de la tierra a un hombre y sopló en él aliento de vida, pensamos que ese hombre que fue formado del polvo de la tierra es el ser. No es así. Lo que fue formado del polvo de la tierra es el cuerpo, pero no es el espíritu ni el alma. Es la habitación donde vive el espíritu. Es la camisa de barro que se nos dio a cada uno de nosotros para tener existencia en este plano terrenal. Pero no se equivoque, usted es más que un cuerpo. Usted es más que lo que yo puedo estar viendo hoy. Tu verdadera persona vive dentro de ti. Tiene una sustancia espiritual como la de su creador. Dios es espíritu, usted y yo somos espíritus. Y hacemos más énfasis en las cosas materiales porque, por supuesto, es lo que vemos. La apariencia le ha ganado el terreno a mucha gente en su propia mente. Y escuche, esto lo compartí con el primer grupo, con la primera reunión, y me gustaría compartirlo también con usted para que tenga este beneficio. Las religiones se especializan en las cosas externas, en las cosas de afuera. Las religiones se especializan en las formas y en los modos. Y cuando digo las religiones, no estoy dejando a ninguna por fuera. Todas las religiones, incluyendo las religiones cristianas, que son muchas. Si usted no sabía, si hay una religión que se ha partido en 1000 pedazos, es la religión cristiana. Tenemos no miles, tenemos cientos de miles de grupos cristianos y cada uno de ellos tiene una demanda que hacerle a sus seguidores y cada uno de ellos tiene algo que lo diferencia del otro grupo. Y esas diferencias, por mínimas que sean, lo que han hecho es separarnos de nuestros hermanos. Estoy hablando de un delito, estoy hablando de un pecado que se ha venido cometiendo durante siglos y del cual muchos de nosotros hoy en día no estamos conscientes. Y por no estar conscientes, apoyamos muchas veces cuestiones que lo que hacen es separarnos y dividirnos. Y nos separamos sobre todo por cuestiones externas, por formas, por figuras, por imágenes. Nos separamos por la forma como nos vestimos, por la forma como alabamos al Señor, por la forma como realizamos nuestros cultos, por la forma como hablamos. Ya les decía yo en estos días que cuando yo empecé a reunirme en algún lugar, hace algunos años atrás, cuando vine por primera vez a una congregación, una de las cosas que me di cuenta fue la forma como hablaban en ese lugar, cómo se expresaban los hermanos el saludo los unos a los otros. Y me di cuenta que todos decían, Dios te bendiga. Y ese era el saludo. Cada persona que entraba por esa puerta saludaba a los demás diciendo, Dios te bendiga. Y los demás hacían lo mismo con él. Y a uno de esas cositas a las que uno antes no estaba acostumbrado, se le van quedando. Y vienen entonces a ser parte de tu lenguaje, ser parte de la forma como te expresas, por lo menos cuando te encuentras en esas reuniones. Luego me empecé a dar cuenta que yo no me vestía como ellos y ellos no se vestían como yo. Entonces también cambié la forma como me vestía para tratar de parecerme a ellos, para sentirme aceptado por ellos. Creo que eso es normal y no estoy diciendo que esto sea malo, no estoy diciendo que esto sea un pecado. Lo que sí estoy diciendo que es malo y que es un gran pecado es cuando juzgamos a otras personas porque no se visten como nosotros. Eso sí creo que está mal. Y eso es de lo que muchos de nosotros, lamentablemente, no estamos conscientes.
Hacemos más énfasis en lo de afuera, en la forma como hablamos y en la forma como nos vestimos, en la forma como saludamos y en la forma como tenemos nuestro encuentro, cómo realizamos nuestras reuniones. Y estas reuniones y estas formas, tipos y vestimentas y saludos cambian según el grupo donde tú te encuentres y a donde tú te hayas ya acostumbrado. Así que hacemos demasiado énfasis a lo de afuera, hacemos demasiado énfasis al cuerpo. El ser humano es cuerpo, sí, pero ese cuerpo está habitado por un alma y ese ser es un espíritu. Y para Dios lo más importante, según leemos en este libro que amamos tanto, es la parte espiritual del ser humano. De hecho, Jesucristo en Lucas capítulo 10 y en el versículo 10 dijo que el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir, pero Él, Jesús, había venido para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué tan abundante? Una vida eterna, una vida que no tiene fin, una vida que no cesa. Y esto sí quiero que usted lo oiga con atención, por favor. Una vida que es estable, una vida que es continua, una vida que no es intermitente. Si podemos entender lo que hemos recibido de parte de Dios, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con una religión, sino con una impartición de su propia vida a nosotros. Lo que hemos recibido de Dios es la vida, encerrado en un mensaje, encapsulado en algo que llamamos evangelio, buenas nuevas, pero es la vida lo que hemos recibido. Yo no estoy defendiendo un mensaje, yo no estoy defendiendo una posición doctrinal. Yo estoy expresando lo que recibí de Dios porque lo que tengo te doy. Solamente podemos expresar lo que tenemos. ¿Cuántos tienen vida? La vida de Dios, que no es cualquier vida. Y esa vida no se encuentra en tu cuerpo, se encuentra en tu espíritu, se encuentra en tu alma y es manifestada y expresada, por supuesto, por un cuerpo. Pero cuando lo de afuera no va acompañado de lo de adentro, Dios no lo acepta. Y yo, como tanta gente buena y querida, un día comencé a sentarme en las bancas de una congregación y a tratar de asimilar todo lo que allí se decía y todo lo que allí se hacía. Y eso me fue dando una forma, diga forma, aunque esa forma no iba acompañada de ninguna manera por algo interno. Y cuando solamente lo que hay es una formalidad, cuando lo que hay es algo externo, nos convertimos en un cascarón, en algo que suena, como dice 1 Corintios capítulo 13, somos címbalos que retiñen, pero que no tienen vida interna. Y así estuve algunos años de mi vida en esos círculos cristianos, hasta que empecé a notar y a darme cuenta que tenía una necesidad que esas cosas externas no podían suplir, no podían llenar. Y ojalá alguien que me esté escuchando hoy se pueda sentir de la misma manera, porque ahora me encuentro en la capacidad de poder ayudarle, porque ya yo estuve allí, ya yo pasé por allí. Yo sé lo que es tener una formalidad, tener un aspecto, tener una apariencia, pero estar vacío por dentro. Porque el ser humano no fue creado para que su cuerpo sea lleno. El ser humano fue creado para vivir en Dios, y Dios es espíritu. Y lo único que puede satisfacer las más profundas necesidades de todo ser humano es la esencia de donde Él proviene. De allí un versículo que encontramos en la Biblia que dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Ese es un versículo sumamente interesante y esclarecedor, porque ese versículo tiene que ver con dos abismos que son los que pueden tener comunión. Son tan profundos, son tan anchos, son tan vastos que nada puede llenarlos. Entonces el salmista escribió que un abismo llama a otro abismo. Si hay algo que puede tener conexión con el espíritu del hombre y de la mujer, es el espíritu de Dios. Si hay algo que puede satisfacer y colmar tus anhelos más profundos,
son las cosas espirituales, porque de allí tú y yo provenimos. Somos espíritus encapsulados en un cuerpo. Así que quiero que usted marque allí ese versículo, 1 Tesalonicenses 5:23, para que vayas comprendiendo cómo está constituido el ser humano. Hay una parte espiritual, hay una parte emocional y hay una parte física. Alguien dijo que esto es como los 3 componentes de un automóvil. Tenemos la carrocería, tenemos el motor y tenemos el combustible, cuerpo, alma y espíritu. Y aunque es una forma un poco mecánica de mostrar las cosas espirituales, se puede muy bien convertir en una parábola moderna. Ok, la generosidad se encuentra, es en el alma del individuo, no se encuentra ni siquiera en las cosas que tiene. El hecho de que no tengamos algo que compartir con nuestros semejantes no quiere decir que no podamos ser generosos, porque la generosidad no se muestra solamente cuando tú puedes dar de lo que te sobra. La generosidad se muestra verdaderamente con quién tú eres. El alma generosa, escribió el salmista, va a ser prosperada. Las personas que son generosas son personas prósperas, son personas a las que no les falta nada. Y como no les falta nada, ellos siempre son generosos con los demás. Porque hay personas que tienen bienes materiales y son mezquinas. Hay personas que no tienen muchos bienes materiales y por no tener muchos bienes materiales no se apegan a nada tampoco y son personas muy generosas. Podemos ser mezquinos con un gracias, podemos ser mezquinos con un perdón, podemos ser mezquinos con deseo que te vaya bien, podemos ser mezquinos con qué es lo que te está pasando, qué te está ocurriendo. Yo puedo escucharte, siéntate aquí y cuéntame lo que te está pasando, yo quiero oírte. Todas estas cosas expresan la generosidad de un individuo. La generosidad, según las Escrituras, hermanos, tiene gran recompensa. Dios desea que nosotros seamos generosos, o como le escribió Pablo a Timoteo, y sed generosos, sed dadivosos. Y en medio de tiempos tan difíciles como el que nos ha tocado vivir, donde conseguir un producto aún para alimentarnos a veces se torna cuesta arriba, donde conseguir muchas veces un par de zapatos nuevos. Yo sé que las personas que nos están escuchando en otras latitudes, tal vez les parezca extraño lo que yo estoy diciendo, pero los venezolanos sabemos muy bien de qué estoy hablando. Para la mayoría de nosotros las cosas se han puesto difíciles, muy difíciles. Y eso ha hecho que el corazón de muchas personas, incluyendo creyentes, se cierre. Y es lo peor que podemos hacer en momentos de necesidad. ¿Sabes por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Por supuesto, yo sé que esas palabras como que chocan contra la razón, chocan contra la lógica. Porque cuando somos muy lógicos, cuando somos muy razonables, todo lo medimos según la mente y sacamos cuentas según la mente. Y si le doy a este, entonces me queda menos para mí. Entonces dejamos de pensar en los demás para pensar solamente en nuestras propias necesidades. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso se llama egoísmo. Y usted me dirá, pastor, ¿y eso es pecado? No es pecado, pero sí es pecado. Porque la vida no tiene razón cuando tú la vives para ti mismo. Eso no tiene sentido. La vida tiene sentido cuando tú puedes vivirla para alguien. Lamentablemente muchos no se darán cuenta de esa verdad hasta que no lleguen a lo último de su vida. Hasta que no se percaten de que la vida está a punto de írseles y de que no hicieron nada o muy poco por los demás. Entonces lo que le da sentido a la vida es vivirla para otros. Y para poder vivir la vida para otros y entregarnos y darnos para los demás, debemos ser generosos. Hay gente que no es generosa ni con su propia familia.
Hay padres que no son generosos ni con sus propios hijos. Y siempre que le dan a los hijos, están esperando que los hijos se lo devuelvan. Como si fuera un animal que ellos criaron para un día, ¿sí? Como escuché a alguien que dijo en una ocasión, hay padres que creen que los hijos son cerdos, que los van a engordar hasta que le llegue su sábado. Y no podemos ver la vida de esa manera. ¿O no ha leído usted lo que dice este libro acerca de la paternidad? Porque no atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso lo escribió Pablo a los Corintios. Porque no atesoran los hijos para los padres, sino que atesoran los padres para los hijos. Así que los padres no deberíamos esperar nada de parte de nuestros hijos, porque nosotros lo que hicimos por ellos, lo hicimos por amor, por la generosidad que produce el amor, porque la generosidad es un fruto del amor. La generosidad es un fruto de la gratitud. Estamos tan agradecidos que somos generosos. No por lo que tenemos, sino tal vez por lo que hemos recibido. Ok. Ser generoso no es esperar algo a cambio. Eso tiene que ver más bien con chantaje. Eso tiene que ver más bien con una mentalidad mercantilista. Tiene que ver con ser negociante, ¿sí? Yo te doy, pero espero recibir de ti algo. Yo te voy a dar, sí. Yo voy a ser generoso contigo, pero yo estoy sacando cuentas cuánto rédito puedo sacar de esa generosidad que estoy teniendo con tu persona. Eso no es generosidad. Eso no es ser generoso. Ser generoso es dar sin recibir a cambio nada. Y por supuesto, la persona que tiene una mente de mercader, enseguida se le enfría el guarapo. No ve sentido en ser generoso si no puede recibir nada a cambio. Ese es un gran error y es una actitud mala que nosotros tenemos que vencer. ¿Usted sabe quién es generoso? Dios. La Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16. ¿Sabe quién es generoso? Dios. Dice la Escritura que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios no escatima, Dios no discrimina y dice, bueno, mira, hoy se van a broncear mis hijos. Los demás van a pasar frío hoy. No, Dios saca el sol para todos, amados. Aunque ese sol no tenga el mismo efecto en aquellos que lo perciben. Porque el sol puede ablandar la mantequilla y a la arcilla la endurece. Entonces tal vez algunos se derriten en gratitud a Dios por el sol. Otros se endurecen porque qué calor tan bárbaro está haciendo, no juegue. Qué sol tan bravo está haciendo. Pero así somos los seres humanos. Nunca estamos de acuerdo con todas las cosas que nos pasan. Sin embargo, estamos aquí hoy para aprender. Dígale al que está a su lado, viniste a aprender. Pero tienes que desaprender. Y estamos tan viciados, estamos tan acostumbrados a malas actitudes, a malas decisiones, a la forma como reaccionamos, cómo respondemos, que cuando venimos a este mundo, cuando venimos a esta vida, entonces tenemos que empezar a renovar nuestra forma de pensar para empezar a vivir una vida que verdaderamente agrade a Dios y agrade a las personas que nos rodean. Para eso es la iglesia, es decir, para eso son estas reuniones. No nos reunimos para hacer culto, nos reunimos para entender y, como decíamos la semana pasada, para aprender. Y cuando tú aprendes, tú creces. Alguien dijo que empezamos a morir cuando dejamos de aprender. Y creo que eso tiene mucha razón. Podemos ser ancianos, pero si estamos aprendiendo, ¿sabes qué? Estamos creciendo. Y cuando estás creciendo hay esperanza, hay futuro. Entonces me gusta mucho esa frase que leí en alguna parte. Empezamos a morir cuando dejamos de aprender. Y hay muchas cosas que tenemos que aprender. Y en esta ocasión le ha tocado
a la generosidad. Aprender a ser generosos es importantísimo. Hay personas que dicen y piensan de esta manera: mira, ya yo me cansé, yo siempre estoy dando y doy a todos, pero yo no recibo nada de nadie. Esa persona cree que es generosa. Él no entiende lo que es la generosidad. La generosidad no tiene que ver con lo que puedan hacer por mí después que yo hago algo por ellos. La generosidad no tiene que ver ni siquiera con que yo doy porque tengo. Yo doy porque he recibido. Somos generosos cuando entendemos que Dios ha sido generoso también con nosotros. ¿Generosos con qué? Generosos con el perdón. ¿Sabe usted lo que le cuesta a algunas personas perdonar? Entonces somos mezquinos con el perdón. Somos incapaces de perdonar y perdonar a todos, y tal vez estemos dispuestos a perdonar pequeñas cosas que nos han hecho. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero aquellas cosas que nos han dolido, aquellas cosas que nos han hecho llorar, que nos han roto el corazón, aquellas cosas que han traído quebranto, desventura a nuestras vidas, aquellas cosas que nos han hecho sentir en amargura, esas cosas jamás y nunca estamos dispuestos a perdonarlas. Y eso también habla de que no somos generosos, porque el generoso da de todo a todos. ¿Cómo se puede ser generoso en el perdón? Cuando hemos experimentado el perdón en nuestra vida. O sea, no hay otra manera, no encuentro otra manera de hacerlo. Solamente puedo perdonar cuando yo mismo he sido depositario del perdón, y de un perdón que no merecía. Yo no merecía el perdón de Dios, usted tampoco. Y no lo merecía de una forma tan abundante, tan amplia y tan libre como el Señor lo dio. Éramos reos de eterna condenación, ¿o miento? La paga del pecado es muerte, ¿o miento? Y por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos y condenados a eso. Pero miren cómo dice Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia. Eso es generosidad. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí se manifiesta la generosidad del Señor. Entonces, ¿cómo ser hijo de Dios y tener una actitud distinta? Tener una actitud diferente. Oye, eso hace que nosotros tengamos que examinarnos. De hecho, Pablo le escribió a los Corintios estas palabras: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hazte un examen de conciencia. Deja de mirar hacia afuera. Deja de mirar el daño que te han hecho y trata de mirar tu propio corazón. Mira hacia adentro de ti, porque tal vez el problema no está en lo que te hicieron, sino en la forma como tú lo recibiste. El apóstol Pablo dice que perdonamos a todos los ignorantes, entendiendo que nosotros también en su momento también fuimos ignorantes. Tú das lo que tú tienes, no puedes dar más de lo que no tienes. Dice la Escritura también a los Corintios, le escribió Pablo, que nosotros hemos sido consolados, y como hemos sido consolados, podemos muy bien consolar a los demás. Así también, si tú has recibido amor, ¿qué vas a dar? La semana pasada planteamos de esta manera: el árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Todo se reproduce según su género y su especie, y tú das lo que responde a tu naturaleza. La generosidad es posible para todos nosotros, porque nosotros hemos sido depositarios de la bondad, el afecto y la generosidad del Señor. Entonces, si no podemos hacerlo, y hacerlo con alegría, hacerlo con entusiasmo, no tocando trompeta para que todos sepan, porque qué difícil es y nos resulta a muchos de nosotros hacer algo por alguien y que no todos lo sepan. Y ahora con el asunto de darle like, ahora con el asunto de tómate una selfie, ahora con el asunto de que hay que subirlo a la red, es difícil hacer algo que pase desapercibido, que nadie lo sepa.
Y usted me dirá, pastor, eso es malo. No es malo, pero no es bueno. Porque tengo que cuidarme de el yo. O sea, todos los días de nuestra vida uno tiene que estar pendiente de ese bendito o maldito yo. El ego, el yoísmo, el yo de primero y yo de segundo. Por eso murió Cristo en la cruz. ¿Sabía usted eso? Cristo murió para destruir al diablo. ¿Quién es el diablo? ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿No lo ha pensado usted? ¿Por qué se lo dijo? Alguien dijo, no, porque se le metió el Chucky. No, porque no se le había salido el Chucky. Era un hombre natural, era un hombre carnal. Cuando Jesús hizo mención de que él tenía que ir a Jerusalén, y en Jerusalén lo iban a arrestar, en Jerusalén lo iban a flagelar, lo iban a torturar, y después lo iban a matar de una manera cruenta en una cruz, Pedro le dijo, no señor, usted no me va a mí para Jerusalén. Usted se queda aquí. Y Jesús le dijo, Pedro, o Satanás, apártate de mí, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los. Ese es el ego. El ego siempre está pensando en qué piensa la gente de mí. ¿Cómo tú me ves a mí? ¿Cómo tú me aprecias a mí? Entonces no puedo hacer nada si no toco trompeta. Cuando Jesús dijo, lo que haga a tu izquierda, que no lo sepa a tu derecha. Y son cosas pequeñas, son cosas que parecen insignificantes, pero precisamente Cantares dice que cacemos las zorras, ¿qué? Cacemos las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. A la viña no la dañan las zorras grandes, porque las zorras grandes no pueden entrar. Y si las zorras grandes entran, pueden ser divisadas, pero las zorras pequeñas entran y se comen la flor. Y si no hay flor, no hay fruto. Entonces Salomón escribió en el libro de Eclesiastés, del libro de Cantares, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y las viñas son las vidas. Son las vidas. El Señor ha venido a nuestra viña. Ha venido a podar nuestra viña. Ha venido a trabajar en nuestra viña. Ha venido a quitar aquellas cosas que impiden que nuestra viña sea fructífera, sea generosa. Y mientras tú puedas mantener tu ego vivo, mientras tú puedas alimentar tu ego, ¿sabes qué? Es difícil que Dios pueda ocupar la posición que quiere ocupar de nuestra vida. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no hay espacio para más nadie. Y Dios en la boca, como Israel siempre tuvo a Dios en la boca, por eso Isaías habló contra Israel diciendo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor Jesús contó una historia, una parábola, un relato que encontramos en Lucas capítulo 18. Y en ese relato el Señor dijo que dos hombres subieron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo. Y note que en este relato de Cristo, la primera persona a la que se hace mención es al fariseo. Esto usted tiene que tenerlo en cuenta cuando usted lea su Biblia. ¿Por qué aparece un personaje primero que otro? Primero encontramos al fariseo, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dame el versículo anterior. Yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera soy como este publicano, que fue la segunda persona que entró también al templo. Y quiero que usted sepa que no entró al templo, se quedó lejos
porque por ser publicano no le estaba permitido por la ley entrar dentro del templo, por lo menos dentro de las instalaciones donde entraban las demás personas. El publicano, al igual que las mujeres, que también eran consideradas ciudadanas de tercera, al igual que los leprosos, al igual que las prostitutas, tenían que quedarse en los atrios, no podían entrar al templo. Y este publicano que subió al templo junto con el fariseo se quedó afuera y oraba de esta manera, sin atreverse a levantar sus ojos al cielo, golpeaba su pecho y decía: ten misericordia de mí, que soy pecador, soy injusto, no merezco estar en tu presencia, no merezco que mis ojos vean tu santidad. Cuando Jesús contó esta parábola, mire lo que viene. Jesús dijo: de cierto les digo que este publicano descendió a su casa justificado, pero el fariseo no. ¿Por qué? Porque todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. Guarde ese texto, márquelo en su Biblia, atesórelo en su mente, grábelo en su corazón, que nunca se le olvide. Ese es un principio que te va a producir cosas maravillosas si tú lo puedes vivir y aplicarlo. Lucas 18:14. Que el Señor nos ayude. Todo el que se humilla, Dios lo levanta. Pero todo el que se enaltece y se levanta, tarde o temprano va a ser humillado. ¿Por qué? Porque no ha descubierto el camino de la vida. Porque no ha entendido lo que es ser una persona espiritual. Hoy en día, amados, vivimos en medio de una sociedad que el que me la hace, me la paga. Utilizamos la revancha, el ventajismo, la venganza. ¿Por qué no perdonamos? Porque perdonar golpea mi ego, ofende mi ego. Precisamente, Dios permite que pasen algunas situaciones en nuestra vida para que tu ego sea destruido. Pero no lo vemos de esa manera cuando somos personas carnales, cuando somos personas naturales, cuando no entendemos los caminos por donde Dios anda, entonces andamos en oposición con Él. Por eso Jesús le respondió a su mejor y más íntimo amigo: apártate de mí, Satanás. Porque te estás oponiendo. ¿Qué significa la palabra Satanás? Oponerse. Yo sé que cuando nosotros escuchamos Satanás pensamos en el diablito. Pensamos en cachos y cuernos y un tridente y un rabo y huele a azufre. Pero la palabra Satanás en la Biblia no es eso. La palabra Satanás es el que es contrario, el que se opone y el que adversa. De hecho, en algunas versiones se omite la palabra Satanás y se pone el adversario. Y a veces estamos adversando y oponiéndonos y siendo contrario a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Las situaciones que vienen a tu vida no vienen a tu vida porque tú tienes mala suerte, porque tú estás salado. Las situaciones que vienen a tu vida vienen porque Dios las permite. Para poder tocar tu vida, una situación no deseada, tiene que pasar por el sedazo divino. ¿Se entiende la palabra sedazo? Así que si Dios permite que pase por ese sedazo y te toque, no te va a destruir, te va a fortalecer, no te va a maldecir, te va a bendecir. No vas a ser menos, vas a estar en una mejor condición. Jesús dijo que los que están en mi mano, nadie los arrebata de allí, porque el Padre que me los dio es mayor que yo. ¿Cuántos están en las manos de Dios? ¿Qué te puede tocar ahí adentro? Lo que Dios permita solamente. ¿Te das cuenta? Esto hace que nuestra actitud cambie. Y alguien que te está viendo y te está observando puede decir: pero tú sí eres tonto, tú sí eres tonta. Te la vas a calar porque ignoran el proceso de Dios.
que solamente entendemos aquellos que vivimos en su presencia. Aquellos que tienen comunión con Dios saben cuando Dios está permitiendo las cosas. Y como escribió el salmista, un salmo que desde que lo leí en alguna ocasión me gustó muchísimo. David escribió estas palabras en un salmo: enmudecí, callé, porque tú lo hiciste. Vamos a esperar a que Arnoldo nos ayude allí para que usted tenga esa cita también. Enmudecí, en mi dolor enmudecí, callé, porque entendí que no lo hicieron los hombres, no lo hizo el diablo, no lo hizo la mala situación, tú lo hiciste. Entonces, qué bueno es poder ver a Dios en todas las cosas que nos suceden. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a estar diciendo, fuera Satanás. Vamos a estar diciendo, gracias Señor. Gracias Señor. Y esa expresión de gracia es muy común en los labios de los hijos de Dios. Por todo le dan gracias a Dios. Hasta cuando se dan en el dedo gordo con el martillo que están clavando un clavo en la pared, dicen, gloria a Dios, aleluya. Gracias Señor. No, pero que eso hubiera sido en otra ocasión para que usted vea. Entonces a los que aman a Dios, pero eso tenemos que aprenderlo, porque eso no lo sabemos. Eso tenemos que aprenderlo y Dios nos los quiere enseñar. Entonces cuando tenemos que pasar ese examen o pasar la prueba, ¿cómo quedamos? ¿Aprobados? ¿Las pruebas vienen para que tú quedes? Es para eso que viene. Entonces note cómo cambia la actitud misma, la respuesta de tu vida, cómo se transforma a pesar de la forma como respondías antes. Ahora tu vida responde de otra manera. ¿Por qué? Porque Dios está tratando profundamente contigo y estás a punto de ver cosas maravillosas en tu vida. Porque el que se humilla será exaltado. Eso no lo va a parar nadie. Eso no lo va a detener nadie. El camino a la grandeza es la humillación. Y yo sé que esto para algún... Gloria a Dios. Y yo sé que esto para algún psiquiatra, para algún psicólogo, para algún estudioso del comportamiento humano puede sonar extraño, pero no es extraño. Las cosas espirituales son locura para el hombre natural, pero para los que creen es poder de Dios. Esas mismas frases de Jesús que encontramos en Lucas 18, la encontramos también en el capítulo 14 y en el versículo 11. Un pasaje que nunca se me va a olvidar, nunca, hace más de 30 años que me lo aprendí, nunca se me va a olvidar, porque me dejó una experiencia muy grata, muy real en mi vida. Lucas 14, 11, Jesús dijo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero cualquiera que se humille será enaltecido. Y cuando a ti te toca perdonar a alguien que te ha hecho un gran mal, tú no te estás rebajando ni humillando delante de esa persona, tú te estás humillando delante de Dios, porque tú sabes que Dios muy bien te supo perdonar a ti y lo hizo amplia y generosamente. Así que la generosidad puede estar presente en la vida de todos nosotros y tiene que ser así. Debemos ser generosos. Dice la Escritura, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Romanos 12, 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gálatas 6, 10. El texto que le acabo de dar, no nos cansemos pues de hacer el bien. Hay gente que es generosa hasta que se cansa, o sea, tienen un límite.
yo soy generoso hasta allí, de ahí allí, más allá no puedo ser generoso, pues la Biblia dice que a su tiempo segaremos, si no nos cansamos o si no desmayamos. Escuche esto, y con esto quiero ir cerrando. Muchas veces estamos dispuestos a ser generosos con las personas que son como nosotros, con las personas que se parecen a nosotros, que comparten nuestra creencia, que comparten nuestra fe. Y a eso se refirió Jesús en una ocasión cuando dijo, si tú le haces bien al que te hace bien, no haces ningún bien. Eso lo dijo Cristo. ¿Cuántos saben que está en la Biblia? Si tú puedes ser bueno con aquellos que son buenos contigo, tú no estás haciendo nada extraordinario, porque eso mismo hacen la gente del mundo, de eso mismo hacen los paganos. Ahora sabe que es difícil hacer bien con aquellos que te hacen mal. Por eso la máxima que Jesús dijo, y creo que es la única persona a la que se lo he leído, se lo he oído, dice, al que te maldiga, bendícelo. ¿Por qué? Porque no se puede apagar el fuego con el fuego. No podemos vencer el mal con el mal. El mal se vence con el bien. Y usted puede estar seguro, el bien siempre va a vencer sobre el mal como la luz sobre la oscuridad. Entonces estamos dispuestos a ser generosos y a bendecir a aquellas personas que consideramos que se lo merecen. Y a eso se le llama prejuicio. Un prejuicio es un juicio que se emite antes, un juicio que se Escuche, en la carta de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 1, encontramos un pasaje bien revelador. Dice en el verso 43, Juan 1:43. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó y le dijo, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro, también eran de Betsaida. Y Felipe buscó a Natanael, un amigo de él, y le dijo, Natanael, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron todos los profetas. Y Natanael, cuando escuchó la palabra Nazaret, Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esa fue la pregunta que hizo. ¿Cómo se llama eso? Prejuicio. Hay personas que están prejuiciadas en contra de los demás que no son como ellos. Y a veces nuestros prejuicios no vienen sino de lo que hemos escuchado de otros. Somos complicados, ¿sabe? A veces resolver problemas entre nosotros mismos cuesta mucho porque no vemos las cosas como hay que verlas, desapasionadamente, fríamente. Natanael tiene un prejuicio. Para Natanael, los de Nazaret no son buenos. Nazaret es una región que queda en Galilea. Si tú tienes un mapa en tu Biblia, te vas a dar cuenta que la parte norte del país es la parte de Galilea. Israel, en los tiempos de Jesús, constaba de 6 partes, aproximadamente. Estaba la provincia de Galilea, estaba la provincia de Judea, estaba la provincia de Gadara, la provincia de Perea. Eran 6 provincias que componían todo el conjunto del mapa. Y la gente que vivía arriba en el norte, los de Galilea, no eran bien vistos por los del sur, es decir, por los de Judea. Aunque todos eran judíos y todos eran hebreos y todos pertenecían a la nación de Israel, entre ellos habían prejuicios. Y aquí hay un problemita también. ¿De dónde era Jesús? De Galilea. Y Nazaret quedaba en Galilea. Y de Galilea no sale nada bueno. No sé si usted ha leído que cuando a Jesús lo están investigando, el Sanedrín se reúne
para poner fin a este charlatán llamado Jesús de Nazaret. Y en el Sanedrín se reúnen para ver cómo pueden destruir a Jesús, porque está acumulando mucha gente, las multitudes lo siguen. Ahora las multitudes que lo siguen no quieren ir al templo. Y se reúnen con él en las orillas de las playas y en las montañas. Y los fariseos sienten envidia. En una ocasión dijeron, mirad, el mundo se va tras él, porque ya la religión a aquellas almas hambrientas no tenía nada que brindarles, hasta que apareció este joven llamado Jesús, el carpintero. Entonces ellos traman cómo destruirlo, y no estoy exagerando nada, esas palabras aparecen en la Biblia, dice tramaban cómo destruirle. Y empiezan a idear un plan cómo arrestarlo y condenarlo a muerte. Y allí se encuentra un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo pertenece a ese clan, a ese grupo de fariseos y de religiosos. Pero Nicodemo tuvo un encuentro con Jesús en el capítulo 3 del libro de Juan, mucho antes de que esa reunión se diera. Así que Nicodemo tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con Jesús. Y Jesús le habló por el pie del cañón. Le dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora Nicodemo se encuentra en una reunión donde están tramando destruir a Cristo. Y Nicodemo lo defiende y dice, un momento, señores. ¿Ustedes creen que es correcto juzgar a un hombre y condenarlo sin que él tenga la oportunidad de defenderse? Eso como que va en contra de la ley. Y ellos le gritaron, ¿qué? ¿Tú también eres Galileo? Escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. Así que este hombre no puede ser profeta de parte de Dios, porque si fuera un profeta, naciera en Judea, no nace en Galilea. Hay algo que ellos ignoraban. Jesús no nació en Galilea. Jesús nació en Judea, porque nació en Belén de Judea, pero toda su vida se crió en Galilea. Y el hecho de que no hubiera nacido en Galilea, eso tampoco lo descalificaba. ¿Por qué? El hecho de que si hubiera nacido en Galilea, quise decir, eso no lo descalifica. Porque en el Antiguo Testamento encontramos tremendos profetas como Eliseo. ¿Y dónde profetizaban? En Samaria y en Galilea. El profeta Elías, ¿dónde profetizaba? En Galilea también. Pero ellos tenían prejuicio, y el prejuicio, escúchame, es como una viga en nuestro ojo que nos impide ver la verdad. Así que cuando Natanael escuchó que Felipe le dijo, Natanael, hemos encontrado al Cristo, el hijo de José el carpintero, de Nazaret. Él dijo, no, de Nazaret no puede salir nada bueno. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a no mirar las cosas según la apariencia y a no juzgar a las personas por lo que nosotros vemos por fuera. Porque por fuera la gente puede brillar, pero por dentro no se sabe. ¿Quién se vestía mejor que los fariseos? ¿Quién se cubría mejor que los fariseos? ¿Quién aparentaba ser más puro y más religioso y más consagrado que un fariseo? Nadie, amado. Sin embargo, Jesús le metió el ojo clínico y los llamó hipócritas, porque por fuera eran muy limpios, pero por dentro estaban llenos de porquería. Así es, sepulcros blanqueados. ¿Usted entiende la palabra sepulcro blanqueado? A los sepulcros le ponían cal, y la cal, por supuesto, cuando se seca y con el sol, queda blanquísima. Pero si tú remueves esas piedras, ¿sabes lo que hay allá abajo? ¿Verdad que sí? Así mismo vio Jesús la vida de los fariseos. Así que ni siquiera el prejuicio debe impedir que nosotros podamos ser generosos con aquellas personas que lo necesitan. Porque la generosidad, a fin de cuentas, está basada en la necesidad de otro. ¿Sí? Ni siquiera en mi propio deseo de yo hacer las cosas, porque eso también forma parte de la tramoya del yo. Y aquí mismo en este libro, en el capítulo 10, usted conoce la historia. Hay un hombre a quien llaman el buen samaritano. Claro, la Biblia no lo llama así. ¿La Biblia cómo lo llama? El samaritano.
¿Quién lo llama bueno? Nosotros. Y el mundo. Usted dice en alguna parte el buen samaritano y sabe lo que usted está diciendo. Pero esa historia que encontramos aquí en el capítulo 10 nos habla de que un hombre caminaba por un camino como eran aquellos caminos en aquellos días, peligrosos. De hecho, el escritor Flavio Josefo, que era un cronista judío de los tiempos bíblicos, él dice que ese camino lo bautizaron, el camino que sube de Jericó a Jerusalén, a ese camino lo llamaban el camino rojo, porque siempre se encontraba sangre. Y Jesús contó la historia de un hombre que transitó el camino rojo y cayó en manos de ladrones y lo golpearon y lo desnudaron y lo robaron y lo dejaron medio muerto. Y por allí pasó un sacerdote y por allí pasó un levita. ¿Quién era el sacerdote? Sacerdote de Jerusalén, del templo de Moisés. ¿Quién era el levita? Un levita que cumplía sus funciones en el templo de Moisés en Jerusalén. Así que tuvieron que pasar por ese camino también y encontraron al hombre que había caído en desgracia. ¿Pero qué hicieron? Pasaron de largo. Pero también pasó por allí, gracias a Dios, un samaritano. El samaritano es de Galilea, porque Samaria es la capital de Galilea. Y el samaritano no pasó de largo, sino que dice la Escritura que vino cerca de él. Ahora, mire la forma como Jesús enseñaba. ¿Por qué el sacerdote y levita, que eran los consagrados para el servicio de Dios, pasaron de largo frente a un hombre que los necesita? Porque no se acercaron, amados. Porque el samaritano fue movido a misericordia. Le voy a decir el significado de la palabra misericordia. La palabra misericordia es una palabra latina compuesta, que es misedere cardia. La palabra misedere es la palabra latina y la palabra cardia es la palabra griega cardio, grama, ¿sí? Cardiólogo, viene de corazón. El cardio es el corazón. Y la palabra misedere quiere decir compadecerse. ¿Compadecerse con qué? ¿Quién es una persona generosa, dadivosa y misericordiosa? Una persona que se compadece desde adentro. ¿Por qué el sacerdote que supuestamente estaba cerca de Dios no pudo compadecerse de este hombre? Porque lo vio de lejos. Y tú cuando estás de lejos, tú no ves nada. Tú no sientes. Tú no sientes. No sé la última vez que usted fue al hospital, algunos de ustedes. Tal vez usted tiene mucho tiempo que no va al hospital, pero en el momento que vas al hospital te haces consciente de tanta necesidad que hay, hermano. Dios mío, gente que no come, gente que no tiene para comer, gente que no tiene para comprar una ampolla a su pequeño hijo que se le está muriendo. No tienen nada. Pero uno se da cuenta de eso porque uno siempre pasa de lejos. Pero este hombre se acercó y lo vio y se dio cuenta de la necesidad y fue generoso con él. Y era samaritano. Y esto es tremendo porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Juan capítulo 4. Pero la generosidad no ve esas cosas. La generosidad no mide esas cosas. La generosidad no ve, hermano, si eres blanco, si eres negro, joven, viejo, si eres mujer. La generosidad no ve nada de eso. La generosidad ve la necesidad. Y al ver la necesidad, este hombre no pudo estar tranquilo. Dice la Escritura, escúcheme. Dame otro. Acercándose vendó sus heridas. Les echó aceite en las heridas. No sé si usted sabe, el aceite es un suavizante, es un cicatrizante. El vino puede servir como desinfectante. Así que le hizo una cura, le limpió la sangre, le echó vino, le puso aceite, lo vendó.
lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un mesón, un lugar, una posada, y cuidó de él. Pero como tenía que seguir su camino, tenía otras diligencias que hacer, cuando se iba sacó 2 denarios, que son monedas que se utilizaban en aquel tiempo, y se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo y todo lo que él gaste, yo te lo voy a pagar. ¿De dónde sale esta historia que Jesús cuenta? ¿De dónde surge? ¿Cuál fue la razón de que Jesús la contara? La razón de que Jesús contara esta historia es porque a Jesús se le acercó un maestro de la ley, un erudito bíblico, un escriba, un maestro, un rabino, un tipo que conoce de la ley, de la Biblia, de Moisés, del templo, de la religión. He aquí un intérprete de la ley de Moisés, hoy podría ser muy bien un abogado, un intérprete de la ley de Moisés se levantó y le preguntó a Jesús para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosas puedo tener la vida eterna? Porque los judíos tenían entre ceja y ceja que para poder tener la vida eterna, para poder ser salvo eternamente, había que hacer algo. Ellos no entendían la gracia, ellos no entendían la fe, ellos solamente vivían por obras de la ley. Así que este intérprete de la ley le hizo esa pregunta a Jesús, no esperando una respuesta. Él ya tenía su respuesta. Eso es un prejuicio. Esto se llama una pregunta capciosa. ¿Alguien sabe de qué hablo? Una pregunta capciosa es que la persona hace la pregunta, pero ya él tiene la respuesta, sabiendo que al que le hizo la pregunta está equivocado. No importa lo que me conteste, yo sé que tu respuesta no es la verdadera. Lo hizo para probarlo y le preguntó, ¿haciendo qué cosas voy a heredar la vida eterna? Note la palabra heredar. ¿Qué es una herencia? Es algo que tú recibes ¿cómo? Por un testamento. Una herencia no se trabaja, no se logra, no se alcanza. Una herencia te viene porque alguien la trabajó y te la deja a ti. A través de un documento que se llama testamento, la persona te hace heredero de sus bienes. Y los judíos pensaban, ¿por qué digo esto? Porque me encuentro otra historia de un joven rico que le dice a Jesús, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y hizo la misma pregunta, porque los judíos tenían en su mente que yo voy a heredar la salvación, como muchos católicos creen que sus hijos son católicos. Y hay católicos que tú hablas con ellos y dicen, no, yo soy católico porque mi abuela era católica. Bueno, estás heredando una religión, pero no una relación con Dios. Y esto también viene para nosotros, amados. El hecho de que tú seas cristiano no quiere decir que tus hijos sean cristianos. Digo, pueden conocer algunas prácticas, algunas formas externas, pero el cristianismo viene de aquí. ¿Sí? Es la fe lo que nos identifica. Y este muchacho, este hombre le dice, mira, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, bueno, como tú eres maestro de la Biblia, ¿qué está escrito? Le dice Jesús. ¿Cómo lees? Le hizo 2 preguntas en una. ¿Qué está escrito? ¿Y cómo tú lees lo que está escrito? Una cosa es lo que está escrito aquí en este libro y otra cosa muy distinta puede ser la que yo leo. ¿No le ha pasado a usted que usted estaba leyendo un pasaje durante años y ahora te das cuenta que no era así como tú lo leías? Entonces Jesús le hizo estas 2 preguntas bien incisivas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Y cómo tú lees lo que está escrito? Porque muchas veces estamos leyendo algo que Dios no escribió. Usted no ve que por allí, un ejemplo solamente, un pequeño ejemplo para una gran enseñanza. Usted no ve que por allí la gente dice que usted tiene que vestirse como dice la Biblia. Y que la Biblia dice que la mujer no usará traje de varón y el varón no usará traje de mujer. ¿Cuántos saben eso? Bueno, no todos porque ustedes son nuevos, ustedes son frescos. Pero los que venimos del sistema sí sabemos que el sistema enseña
Ese versículo que dice, no vestirá el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de varón. Entonces es donde agarran a las hermanas y dicen que no pueden usar pantalones. Un texto totalmente traído de los cabellos, no quiere decir nada de eso. En ese pasaje del Antiguo Testamento se está hablando de los transvestis, de los homosexuales, de los que tratan de adquirir una apariencia que no es la de ellos. No tiene nada que ver ni con falda ni con pantalón. Tiene que ver con algo sexual. ¿Cómo lees? Y el hombre responde. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Bla, bla, bla. Este intérprete de la ley es como esos creyentes que todo lo tienen en su mente. Todo es versículo, todo es, no quiero decirlo, son como cotorras, ¿sí? Al caletre, pero no va acompañado de algo interior. Y todo tratan de cortarlo con la Biblia. Todo tratan. No le puedes decir algo, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y se vuelven tan bíblicos que se vuelven rígidos, se vuelven fríos, se vuelven duros, se vuelven indolentes. Y este hombre enseguida respondió lo que ya tenía al caletre porque lo aprendió desde niño. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire lo que Jesús le dice. Y le dijo Jesús, oye, bravo, bravo, haz eso y vivirás. Pero claro, Jesús también está haciendo con él, ¿cómo? Sí, le está dando su mismo remedio, su misma medicina. Jesús está haciendo con él también esa palabra que es capciosa, como... ¿Ah? Sí, bueno, está bien, respondiste bien, haz eso y vivirás. Pero el hombre no se queda tranquilo porque él quiere agarrar a Jesús en alguna falta. Y le responde, pero él queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ahí Jesús dijo, ya cayó donde yo quería. Un hombre subía de Jericó a Jerusalén y cayó en manos, no descendía de Jerusalén a Jericó, porque Jerusalén queda arriba. Si descendía de Jerusalén, es muy posible que venía de la adoración, porque en Jerusalén es que se adora a Dios. Y cayó en manos de ladrones, lo hirieron, lo golpearon, lo robaron, lo dejaron herido. Pasó un sacerdote, pasó un levita, no le pararon. Viene un samaritano, llega cerca, es movido a misericordia, lo recoge, lo sana, le hizo los primeros auxilios, lo monta en su cabalgadura, lo lleva el mesón, le dice al mesonero, tengo que irme, pero te voy a pagar de antemano para que lo cuide. Y si gasta algo de más, yo te lo pago. Ahora Jesús le pregunta a este escriba de la ley, a este intérprete, le pregunta, ¿quién te parece a ti que es prójimo del que cayó en desgracia? Dame ese texto. Allí está. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y miren cómo este hombre responde. Es que, mire, cuando una persona está prejuiciada, hermano, no puede verla, no ve con claridad. Este hombre fue incapaz de decir el samaritano. ¿Cómo dijo? Porque los judíos, cuando pronunciaban la palabra samaritano, escupían. No sé si usted sabía eso. Es más, cuando pasaban al lado de un samaritano, escupían. Usted no ve que las abuelas le decían antes a los muchachos, muchachos, tú sí escupes, parece judío. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Bueno, el que usó de él misericordia y Jesús lo remató, hermano, le dijo, ve tú y haz lo mismo. Lo mismo que quién, que un samaritano. Porque Jesús no tenía prejuicios. Jesús no miraba a la gente por sus apariencias, sino por el corazón. Y hoy en día no es diferente. Lo que dio pie a que Jesús contara esa historia tan universal y tan maravillosa, que es la historia del buen samaritano,
fue el prejuicio y la pregunta que un intérprete de la ley le hizo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Póngase de pie, por favor. Bueno, pastor, ¿y a dónde llegamos con todo esto? A tratar de despertar en su corazón la generosidad. Porque yo estoy seguro que todos ustedes son generosos. Y no son generosos porque tienen mucho. Son generosos porque han recibido mucho. Alguien necesita de nosotros. 1, 2, 3, 4 necesitan que uno vaya allá y comparta con ellos, o por lo menos los escuche. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que he tenido que escuchar a las personas y después que los escucho me dan gracias. Y yo le digo, ¿pero por qué? No, porque me escuchó. Hay otras personas que me dicen, aquella vez, pastor, que usted fue a mi casa y nos sentamos y usted me ayudó tanto. Y yo digo, yo no lo ayudé, solamente lo escuché. Pero a veces ni para eso somos generosos, para tratar de llevar la carga de los demás. Algo podemos hacer por alguien. ¿Cuántos lo creen? Vamos entonces a hacerlo. No sea mezquino, sea generoso. El alma generosa será prosperada. Eso es una ley, ese es un principio divino. Si usted tiene algo que compartir, compártalo. Y si usted no tiene que compartir porque tiene muy poco, eso que es muy poco se puede multiplicar si tú lo compartes. Porque ese es un principio del reino. En el reino los ricos no son los que atesoran ni guardan. En el reino los ricos son los que dan, porque es más bienaventurado dar que recibir. En el mundo no, los principios que operan en el mundo, que gobernaban nuestro ego, no son esos. En el mundo, si tú quieres tener, atropella, engaña, miente, haz trampa, prepara, falsea el peso. En el mundo eso es lo que funciona. Pero aquí, señores, donde Dios nos trajo, eso no funciona. Aquí las leyes son totalmente distintas y diferentes. Si tú quieres tener, tienes que aprender a dar. ¿Cómo se muestra el amor de Dios? De tal manera amó Dios que dio. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Tu palabra penetra, Señor, hasta partir el alma, hasta partir el espíritu. Gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es como un bisturí divino que tú utilizas para realizar operaciones profundas y delicadas en nuestras mentes. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Honra tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Glorifícate, Señor, a través de ella. Que tu palabra pueda despertar actitudes correctas y honestas. Que tu palabra pueda abrir nuestros ojos a la realidad de cómo debe ser nuestra actuación y de cómo tenemos que dar a todos y en abundancia aquello que hemos recibido y recibido en abundancia también. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a ser generosos, a ser dadivosos en medio de un tiempo y de una sociedad pero tan egoísta. Y tú que no te quedas con nada de lo que hacemos para otros, puedas aumentar y multiplicar los frutos de nuestra justicia. En Cristo te lo pedimos. Esta fue una conferencia dada por el pastor Rafael Guilarte. Si este mensaje ha sido de interés para usted y desea comunicarse con este ministerio, puede hacerlo a través del 0412-517-2899. Será hasta otra oportunidad cuando presentemos Rema, la palabra de Dios revelada.